Buenas tardes, bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias del Centro Asturiano de Madrid. Es una gran satisfacción que podamos presentar un nuevo libro, porque realmente esta es una casa muy comprometida con la cultura, no solo con la cultura asturiana, con nuestras raíces, sino en general, con la cultura con mayúsculas, que no entiende de fronteras. Y ciertamente pues, nos satisface enormemente el poder presentar este libro. Y además agradecemos la presencia pues, de todos ustedes, de los que eventualmente se vayan incorporando, y también de algunas personas que hacía tiempo que no veíamos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, pues a Mercedes, que hace tiempo que no la veía, profesora que fue del Centro Universitario Don Bosco. Está también Chelo, muchas gracias. Y está también Paco Albuerne, allá al fondo, un directivo. Igualmente encontramos ya más próximos pues a Marta Arbas, que es prácticamente ahora la directora del grupo de gaitas, de la banda de gaitas El Centro, conjuntamente con Gonzalo, aunque él está un poco más apartado por razones académicas y profesionales. Está el presidente adjunto Andrés Menéndez, está nuestra directiva Almudena Albuerne, que dirige también el grupo coral, el coro Ecos, y está con nosotros Cándido, muchas gracias, que es un compañero en casi todas las sesiones. Y a veces hablamos sobre la posibilidad de hacerse socios del centro en ocasiones. Es un derecho que tienen todos ustedes, aquellos que tengan algún tipo de querencia hacia Asturias, naturalmente los que han nacido en Asturias, los que sientan alguna afinidad. Por tanto, no es necesario haber nacido en Asturias, pero sí el deseo de querer aportar. Y se me olvidaba, perdona, Paloma, también muchas gracias, Paloma, Antón, compañera, no es que a veces, aunque uno está en esta posición, se despista. Paloma Antón, igualmente profesora de la facultad. Y como digo, pues todo aquel que quiera aportar, encantados. Muchas gracias también a los que me acompañan en la mesa. Voy a hacer un breve resumen del currículo que me han pasado, porque son personas con mucha experiencia, con una trayectoria muy fecunda, y vamos a resumirlo, ¿no? Como es sabido, y no desvelamos ningún dato especial porque está todo también por internet, presentamos el libro La línea finita de Marta García de Castro Valdés. Es una obra que aborda en clave de relato de vida y de amor la experiencia de la jubilación como inicio de una nueva etapa marcada por cambios personales, sociales y vitales. Lejos de una visión negativa, nos ofrece una visión optimista, también sobre el envejecimiento como un tiempo de ajuste, de crecimiento, y en algunas ocasiones se ha dicho, yo creo que es una palabra muy acertada, que a mí se me ha grabado, de posmaduración, de un crecimiento y de unas posibilidades de autorrealización personal. Esto es muy importante. ¿Fue realmente mejor cualquier tiempo pasado?, se pregunta la autora. Bueno, el libro invita a repensar esta cuestión desde una mirada esperanzada, y que cada uno se responda a sí mismo. La autora, a quien he tenido el gusto de conocer esta tarde, pues le tenemos que agradecer en primer lugar el habernos elegido, el haber seleccionado a este centro asturiano para esta presentación. Ella es avilesina. Si no conocen Avilés, vayan por Avilés, que es una población muy hermosa, ahora ha mejorado muchísimo en los últimos años, y es profesora de educación infantil, con lo cual pertenece a nuestro gremio, y lo es en el Colegio San Ignacio de los Jesuitas de Oviedo, aunque ahora está jubilada precisamente. Dedica parte de su tiempo a la fotografía y a la escritura. Ha publicado libros infantiles, el método de lectura Leer en un clic, publicado por Paraninfo, El día a día de Martín, es una autografía de 2021, y La línea quebrada, un libro de fotografías y pensamientos sobre el cáncer, que se ha publicado por Universo de las Letras. De manera que muchas gracias, y ahora se suma este libro y esperemos que muchos más. María Rosario Limón Mendizábal, a mi derecha, Chayo para los amigos,
Es doctor en Pedagogía y catedrática emérita de Pedagogía Social en la Universidad Complutense de Madrid, donde ha desarrollado una trayectoria, donde desarrolla realmente una trayectoria muy fecunda y muy valiosa, tanto como profesora como en su condición de investigadora. Es además asturiana adoptiva en Madrid, especialista en educación de las personas mayores, en envejecimiento activo y en pedagogía social. Ha desempeñado diversos cargos académicos, uno de ellos directora del extinto Departamento de Teoría e Historia de la Educación, también vicedecana de nuestra Facultad de Educación, formación del profesorado, centro de formación, y dirige el Centro de Enseñanza Superior Don Bosco en Humanidades y en Ciencias de la Educación. Es miembro de grupos de investigación y de diversas asociaciones científicas, autora de numerosos artículos, capítulos, libros sobre temas de su especialidad, y ha recibido, entre otros reconocimientos, pues el Premio Extraordinario de Licenciatura y Doctorado y también la Medalla de Oro de esa querida asociación que es la Española de Medicina y Salud Escolar y Universitaria, que dirige nuestro amigo el doctor Antonio Sáez Crespo. Pues muchas gracias, Chayo, como siempre, porque además participa en muchos actos, ¿no? José Félix Olaya Marañón, a quien he tenido que conocer ahora, pues es licenciado en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, nuestra querida alma mater, y ha desarrollado su trayectoria profesional en la administración sanitaria y en el ámbito privado. Es poeta de vocación temprana, ha publicado una extensa obra lírica, que no voy a citar los títulos, pero que se cuentan por decenas, porque he podido ver un poco su currículum, por decenas, pero autor de una extensa obra, como decimos, y ha participado activamente en el ámbito sociocultural y literario, donde ha sido reconocido con varios premios. Su poesía, de carácter intimista y con resonancias místicas, transita entre el paisaje, las referencias bíblicas y también la experiencia autobiográfica, una proyección, como por otra parte casi es lógico, de su personalidad en sus escritos, en su poesía. Fue presidente de la Asociación Española de Farmacéuticos de Letras y Artes entre los años 2003 y 2015. Pues muchas gracias, José Félix, y siguiendo el protocolo establecido, vamos a dar la palabra en primer lugar a la profesora Rosario Limón, a Chayo, posteriormente hablará José Félix y finalmente el autor. Así que nada más, muchas gracias por su presencia y bienvenidos todos. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos, y es para mí una alegría y un honor participar en la presentación de La línea finita, de Marta García de Castro Valdés, asturiana, profesora de educación infantil, hoy prejubilada, fotógrafa aficionada y, como ella misma dice con modestia y encanto, escritora por casualidad. Aunque a veces las casualidades son simplemente la forma que tiene la vida de hacer aparecer una voz cuando ya está preparada para decir algo importante. Quiero saludar en primer lugar a Marta, autora de esta obra, y agradecer la presencia de José Félix Olaya, farmacéutico, académico y poeta, cuya sensibilidad, sin duda, aportará una lectura muy valiosa del libro. Y también, en la distancia, pero está con el corazón aquí, a Carmina Labrador, que fue quien me habló de Marta y de esta obra, y quien además ha contribuido a tender este puente para que el libro pueda ser conocido también en el ámbito educativo. Y también saludar a mi querido compañero Valentín Martínez Otero, presidente de este cachito de Asturias en Madrid, por sus palabras de presentación y acogida. Y quiero agradecer también de manera muy especial que este acto se celebre en el Centro Asturiano, un lugar que no es solo un espacio físico,
de encuentro, sino también un verdadero centro de potenciación cultural, de preservación de la memoria compartida, de impulso a la vida intelectual, artística y social. Espacios como este cumplen una función imprescindible, hacen comunidad, sostienen identidad, favorecen el diálogo entre generaciones y convierten la cultura en una experiencia viva y compartida. Que un libro como La línea finita se presente aquí tiene, por tanto, un significado especialmente hermoso y coherente. Para mí, como profesora vinculada a la línea de investigación de educación de las personas mayores y de envejecimiento activo, presentar este libro tiene un sentido muy especial, porque no estamos solo ante una obra literaria o fotográfica, estamos ante una obra que invita a pensar, a sentir, a recordar, a anticipar y también a conversar sobre una etapa de la vida que con demasiada frecuencia sigue rodeada de silencios, de tópicos o de miedos, la vejez y el final de la vida. La línea finita recoge los pensamientos de un hombre en la última etapa de su existencia. Comienza con su jubilación y termina cuando asume que su tiempo se está agotando. A través de 100 monólogos, divididos en 4 partes, asistimos a un recorrido interior en el que aparecen el recuerdo, la ausencia, el balance de lo vivido y la cercanía del final. El personaje de esta obra, en algunos de estos monólogos, refleja su pensamiento anclado en el modelo deficitario de vejez, en el cual viven todavía muchos de nuestros mayores, en el que la vejez se ve más como una etapa de enfermedad, de involución, de estancamiento, vacía de contenido, y en el que la educación no está presente. Por el contrario, en el modelo de desarrollo de vejez, la educación forma parte de esta etapa de la vida y se concibe como una etapa más de ella, de desarrollo biográfico, donde la actividad está presente y es un tiempo de humanización. Este relato, como se ha dicho, no pretende ser autobiográfico ni tampoco un manual sobre la vejez, y precisamente ahí reside una de sus fortalezas. No pretende ofrecer recetas ni lecciones cerradas, no es un libro de autoayuda, es más bien una historia concreta encarnada en una figura humana reconocible, un padre de familia, un viudo desconsolado, un jubilado que observa, que piensa, que recuerda, que sigue dialogando, incluso en la ausencia, con la mujer que ha sido su interlocutora preferente. Y sin embargo, sin una historia concreta, toca cuestiones profundamente universales, porque todos, antes o después, si la vida nos concede tiempo, llegamos o llegaremos a ese lugar del balance, de la memoria, del duelo, del sentido, de la finitud. Todos en algunos momentos nos enfrentamos a las grandes preguntas. ¿Qué ha merecido la pena? ¿Qué quedó pendiente? ¿Cómo hemos amado? ¿Qué huella dejamos? ¿Cómo se habita la pérdida? ¿Qué significa aceptar que no sabemos ni el día ni la hora? Y eso me lleva a una idea central que quisiera compartir hoy. La educación también tiene que ver con todo esto. A menudo, cuando hablamos de educación, pensamos de manera casi automática en la infancia, en la juventud, en la formación reglada, en los títulos, en las competencias, pero la educación en su sentido más hondo atraviesa toda la vida. No termina cuando acaba la escuela, ni la universidad, ni el trabajo. Seguimos educándonos y necesitando educación mientras vivimos. Y en ese sentido, obras como La línea finita tienen un valor educativo, porque educan la mirada, educan la sensibilidad, educan la capacidad de poner palabras a lo que sentimos, educan la reflexión sobre la propia vida, educan incluso para hablar de aquello que muchas veces evitamos: la soledad, la enfermedad, la ausencia, el envejecimiento, la muerte. Hoy hablamos mucho de envejecimiento activo, pero conviene recordar que no significa simplemente hacer cosas o mantenerse ocupado. Envejecer activamente significa seguir participando en la vida con sentido, con dignidad, con vínculos, con posibilidad de seguir aprendiendo,
creando y compartiendo. Significa atender no solo a la salud física, sino también a la salud mental, social, emocional y espiritual. Incluye también el derecho a seguir aprendiendo, creando, decidiendo, expresándose, perteneciendo. Incluye la posibilidad de seguir dándole forma a la propia biografía. También incluye la dignidad de poder hablar de la finitud sin ser apartado de la conversación. Por eso me parece tan pertinente subrayar hoy que la educación puede hacernos más felices. Y lo digo en un sentido serio, no superficial. La educación nos hace más felices cuando nos ayuda a comprender mejor lo que vivimos, cuando nos da palabras para nombrar el dolor y también la esperanza, cuando nos permite construir vínculos más hondos, cuando fortalece nuestra autonomía interior, cuando ensancha nuestra capacidad de disfrute, de contemplación y de gratitud, cuando nos ayuda a vivir con más conciencia. La línea finita dialoga con todo esto de una manera especialmente hermosa, porque lo hace a través de una forma artística doble, la palabra y la imagen. Los textos son breves, condensados, casi como destellos de conciencia. Cada monólogo recoge un pensamiento, un sentimiento, una inquietud, un recuerdo, algo que pasa por la cabeza del protagonista. Y eso les da una gran intensidad. A veces la brevedad permite decir lo esencial con más fuerza que un largo discurso. Hay en estos textos una gran capacidad de sugerencia. No lo explican todo, dejan espacio al lector, a su memoria, a sus propias preguntas. Pero además el libro está acompañado por más de un centenar de fotografías realizadas por la autora. Y esto no es un simple adorno. La fotografía aquí no ilustra de manera secundaria, sino que participa plenamente del sentido del libro. Como dice la propia autora, la fotografía, como la música, es una forma de expresión, es un apoyo alegórico al escrito. La imagen no repite el texto, lo amplía, lo acompaña, lo hace resonar de otro modo. Hay además otro aspecto que me parece importante destacar, y es el valor de esta obra en una cultura que suele invisibilizar la vejez o reducirla a estereotipos. A veces se representa a las personas mayores únicamente desde la dependencia o bien desde una imagen artificialmente idealizada. Este libro evita ambos extremos. No niega el dolor, la ausencia, el miedo, el desgaste, pero tampoco despoja al protagonista de interioridad, de deseo, de pensamiento, de capacidad de observación. Lo presenta como sujeto pleno de experiencia humana, y eso es profundamente digno. Quisiera recordar también que Marta es autora de La línea quebrada, en la presentación que ha hecho el presidente nos lo ha dicho. Centrada esta obra en los pensamientos de una persona cuando recibe un diagnóstico de cáncer. En ambos libros encontramos una mirada valiente y honesta hacia experiencias difíciles, sin caer ni en la negación ni en el sentimentalismo. Hay realismo, pero también esperanza, luz y humanidad. Y quizá eso tenga que ver con la propia trayectoria vital del autor, con su experiencia, con su sensibilidad y con esa forma tan honesta de acercarse a lo humano. Quien ha atravesado el sufrimiento o lo ha mirado de cerca, a veces desarrolla una capacidad especial para nombrar lo esencial, no desde la grandilocuencia, sino desde la verdad. Creo que ahí reside una de las enseñanzas más hondas de este libro. Educar para la vida es también educar para comprender su finitud. Educar no consiste solo en adquirir conocimientos o habilidades, consiste también en aprender a vivir con sentido, a cuidar los vínculos, a elaborar las pérdidas, a aceptar los límites, a agradecer lo vivido. Y cuando eso ocurre, la educación nos hace más humanos y también, en el sentido más profundo, más felices. Por eso, libros como La línea finita son importantes, porque no solo narran, también educan la mirada.
nos ayudan a hablar de lo que muchas veces callamos, nos invitan a comprender que envejecer no es solo perder, sino también seguir elaborando sentido. Y nos recuerdan que una sociedad verdaderamente humana no es la que oculta la vejez o la muerte, sino la que sabe mirarlas con verdad, con respeto y con compasión. Gracias, Marta, por haber escrito este libro. Gracias por haber unido palabra e imagen para dar forma a una experiencia tan honda y tan universal. Gracias por invitarnos a mirar de frente una etapa de la vida que necesita más voz, más escucha y más dignidad. Y gracias a todas y a todos ustedes por estar aquí compartiendo este momento de cultura, de reflexión y de humanidad. Y me van a permitir que termine mi intervención con un pensamiento de un profesor muy querido para mí, Millán Arroyo Simón, jesuita y catedrático de Pedagogía Social, que en una conferencia de Logroño apuntó esta idea que quiero compartirla con vosotros. Feliz el mayor que ve acrecentarse en él el sentido del humor, de la ternura, la sensibilidad ante la naturaleza y la belleza, y mantiene en alza la curiosidad, el afán de aprender, de experimentar y de vivir. Que siempre mantengamos en alza ese afán de curiosidad y de tener ilusiones. Yo hay dos cosas que pido siempre por las mañanas: tener salud e ilusión. Y muchas gracias. Muchas gracias, Chayo. Vamos a dar la palabra a José Celis. Gracias. ¿Se oye? Sí. ¿Sí se oye bien? Sí. Aquí se hace. Agradezco de verdad a Marta su invitación a participar tomando la palabra en la presentación madrileña de este segundo libro, La línea finita, en la que vuelvo a combinar su talento como escritora y su perfección como fotógrafa. El primero, La línea quebrada, me llegó de la mano de Belén Nadal. Está enojada con nosotros y que tiene varias peculiaridades, una de las cuales me interesa mucho porque está casada con mi hermano Jacob. Siempre accedemos a los libros por alguna vía, y aunque intervenga la casualidad, raras veces se debe exclusivamente a ella. La línea quebrada la leí con verdadera fricción y pude escribir entonces que el libro sorprendía por su centralidad, que cuando la fortuna nos resulta adversa, el valor no está reñido, no es incompatible con el miedo. Aquí podemos repetir este mensaje. Para empezar, reconozco que tuve dudas a la hora de calificar el género literario al que pertenece La línea finita. ¿Es un ensayo? ¿Es una novela? ¿Es poesía escrita la llamada prosa poética? Seguramente las tres cosas son ciertas, que confluyen, pero yo la califiqué como novela porque cuenta una ficción. La ficción, como ya se ha dicho, de un jubilado que se ha quedado viudo. Asistimos al curso de sus pensamientos como flashes que forman una secuencia coherente. Marta García de Castro, en cuanto al género, nos orienta al agregar un título a la línea finita, pone un relato de amor y de vida, como ha comentado el presidente también. Así pues, relato, narración, antes que ensayo. Me da la impresión de que aunque detrás del libro se encuentre la experiencia general de la vida, se recuperan muchas vivencias concretas que nuestra autora contempla y ha contemplado. No solo lo digo por alusiones claras, como la pandemia o las dificultades propias de los retos tecnológicos, sino también por la cotidianidad de las anécdotas que se muestran. Porque el libro es triste y cercano. Precisamente porque es tan cercano es más triste. El protagonista aborda su circunstancia, el avance de la edad, la muerte de la esposa. Lo aborda con entereza y con sentido,
pero sufre la pérdida concreta, y eso no se puede soslayar. En su tratado sobre la vejez, Cicerón nos da una visión optimista sobre este periodo de la vida tan denostado. Cicerón advierte la incongruencia de que todos los hombres deseemos llegar a la vejez, y cuando finalmente lo conseguimos, nos quejemos de ella. Habla de mal carácter y la dureza propias según los romanos del viejo, pero dice que estas son molestos de cualquier edad, y que la conciencia de una vida honesta y el recuerdo de los buenos actos ayudan a llevar razonablemente la vejez. Cuenta Plutarco que un día Pirro estaba haciendo planes de conquista en presencia de su consejero Cineas. Pirro dijo: primero me haré dueño de Grecia, conquistaré Grecia, y después, le pregunta a Cineas, después someteré a África, y después Asia Menor y Arabia, y después, y Pirro dijo, después descansaré. ¿Por qué? Pregunta Cineas, ¿por qué no descansas ahora mismo? ¿Por qué no descansas? No lo sé, pero supongo que Cineas debía de ser una persona ya mayor, quizá un jubilado. Pero lo que quiero destacar es que tarde o temprano uno se ve obligado a contestar esta pregunta decisiva. ¿Valía la pena haber hecho lo que hemos hecho? Y a continuación preguntarse por el cómo. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo lo hemos hecho? Está por supuesto el amor. El amor, tangible en la escritura y en la fotografía de Marta García de Castro, que se hace eco en la circunstancia del protagonista de las palabras de María Matute. Dice la escritora: nunca hubiera podido imaginar que una ausencia ocupase más espacio que cualquier presencia. La línea finita lo muestra con la ausencia del cónyuge y la presencia paliativa, pero al final insuficiente, de hijos, nietos y familiares. Cada vez me preocupo menos de todo, y mis hijos se preocupan más de mí. La balanza se inclina, afirma el protagonista. En adelante se aferrará más en la búsqueda del tiempo perdido que en el tiempo por vivir. No creerá posible volver a encontrar la felicidad, pero ganará en eso que puede llamarse serenidad y esperanza, que están al alcance de todos. Hay que resistir a la vejez y saberla separar de la enfermedad, que también afecta o puede afectar en las etapas anteriores de la vida. La carrera de la edad es certera y el camino de la vida es uno solo. Lo demás es sencillo. Ya sabemos, lo sabemos desde hace mucho tiempo, que vivir pasa enseguida. Pero haber vivido no pasa jamás. Y uno se siente agradecido por haber sido llamado a la asistencia. Termino ya. Hay quien espera la lluvia para no llorar solo. Lo dice Fabrizio André. Lo pone en práctica Marta García de Castro con generosidad y con una belleza personal de artista. Creo que es mejor leer el libro completo, seguido, pero también es posible leerlo fragmentado y fijarse bien en las fotografías, que son otra magnífica forma de comunicación. Gracias por tu trabajo, querida Marta, y otra vez más, felicidades. Pues muchas gracias, José Félix. Damos la palabra a la autora, Marta García de Castro. Buenas tardes a todas las personas que estáis aquí acompañándome. Muchos sois amigos y amigos, con lo cual tengo amigos muy buenos que incitan a otros a acompañarnos en estas cosas. Gracias, Madrid es muy complicado y os agradezco doblemente la presencia. Gracias al Centro Asturiano, con Valentín y con la Secretaría que nos ayuda y damos todo facilidades. Cuando das con gente que es todo sí, pues las cosas se hacen fáciles y se agradecen mucho. Y mis compañeros de mesa que han analizado el libro, tanto Rosario, que es la que nos incitó a esta aventura, pues con su experiencia en gente mayor, pues el análisis ha sido como el de José Félix, desde dos puntos de vista distintos, los dos muy generosos, y dan una visión del libro que ni siquiera yo conozco, porque yo de lo que escribo no soy capaz muchas veces de analizarlo como lo hace gente crítica con más lectura que yo en su vida y con más experiencia. Entonces, estar siempre entre amigos es un placer y espero que lleguéis al partido de fútbol sin ningún problema, así os vamos.
La línea finita surge como réplica de la línea quebrada, porque el formato se me ocurrió por una casualidad de una colección de fotos y había que explicarlas con unos textos, y esos textos, si no los escribía yo, perdía el sentido de la foto, y cuando me vi con 60 textos y 60 fotos, pues decidí editar el libro y así surgió. El ejercicio de contar una historia a través de la fotografía, de imágenes que tienes físicamente, yo imprimo muchas imágenes, es un ejercicio entretenidísimo y de mucha creatividad, y vas poniendo, quitando, y cuando acabé la línea quebrada, enseguida dije, pues podía contar otra historia con fotos, y se me ocurrió contar la historia de la vejez, la línea finita. El tema, no sé por qué exactamente lo elegí, es un tema que a mí la gente mayor me produce ternura, me produce preocupación muchas veces. Creo que uno es muy vulnerable cuando cumple años, no solamente por la enfermedad, que puede llegar a cualquier edad, pero a veces se junta la enfermedad, el deterioro físico, que a veces no es enfermedad, pero es un decaimiento, y luego está también la soledad. Y soledad a veces es vivir con, pero encontrarse muy solo. Van desapareciendo los coetáneos y entonces es una etapa de la vida diferente. Y empecé a analizar, hice el índice, como hago yo siempre primero, y voy localizando fotos del archivo que tengo de 25.000, vas sacando fotos que sacaste no se sabe cuándo y vas construyendo la historia. Esta historia, a manera que José Félix haya hecho alusión de qué es la línea, porque me lo han preguntado una vez y yo no sabía decirlo, porque empiezas, poesía no es, ensayo no es, teatro no es, tiene que ser narrativa, pero no es un ensayo que hable de cosas filosóficas, no. Entonces yo lo había llamado fotonovela abierta. Me dijeron, lo de fotonovela suena fatal. Y entonces dije, bueno, va a ser fotorrelato, porque un relato es todo, puede ser cualquier cosa. Y lo de abierto es porque los textos no acaban, quedan abiertos a que la persona se pueda seguir imaginando la trama de esta familia, de este hombre. En algunas ocasiones, y según quien lo lea y la edad que tenga quien lo lee, pues se fija más en unas cosas que en otras. Y alguna vez me preguntaron, Marta, es que no pusiste lo que pasó con Luisa. Y digo yo, ya, es que a mí este señor no me lo contó tampoco, Luisa. Y Luisa es un personaje que sale, que es una amiga con la que este hombre ya muy mayor pasea, toma un café, y va contándonos un poco su vida, y los hijos, pues bueno, como surge muchas veces el miedo a que ligue, ¿no? A ver si papá se va a enamorar ahora estos años y vamos a tener aquí un problema. De dejarlo en paz, bueno, surgen estas cosas. Es un ejercicio anovelado completamente, porque bueno, yo ni soy hombre, ni estoy jubilado al modo natural de los 65 años, ni estoy viuda, gracias a Dios, entonces todo inventado. Pero es verdad, y leí una cita de José Félix que decía que algo así como que todo lo que se escribe pasa por ti, o sea, es una parte es creativa tuyo, aunque te implicas en ello, aunque no sea en primera persona. Las anécdotas del libro, ninguna, quitando alguna de mis hijos cuando eran pequeños, no son de mi matrimonio ni de mi vida, es sobre todo cosas que he escuchado y que he oído en los sitios más inverosímiles, porque yo, si me dio algo la jubilación, que empezó muy joven, en los 45 años, dejé de trabajar, es observar a la gente, observarla en el centro de salud, observarla en el autobús, la gente con el móvil cuenta unas aventuras por teléfono, abrito pelado, que te hace a veces sonrojarte, te preguntan, y eso es la vida, ¿no? Y luego estás eso en el Alimerca, el 12 de octubre ponen los mazapanes, y las madres un vuelco porque empiezan, ¡ay, madre mía, qué pongo en Navidad de comer! Y cuentan una con otra. ¿Cuántos juntas tú? Yo 17 el año pasado. Y la preocupación. Y todas esas cosas que tienen que ver con la juventud, pues con la vejez, con la ancianidad, como queréis llamarlo, pues algunas cosas las fui rescatando y las pongo en boca de este señor. Entonces, para empezar, el libro está dividido en 4 partes y esta primera es En busca del tiempo perdido. El momento de la jubilación es un parón. Te jubiles a los 60, a los 58, a los 70, a la edad que sea, lo que hacías todos los días dejas de hacerlo y hay que empezar una nueva perspectiva. Hay gente que trabaja sobre ello, piensa mucho, y otra gente lo único que hace es apuntarse a cosas para no tener tiempo libre, y cada uno elige lo que quiera hacer, si es que lo elige libremente, otras veces la vida que te lleva a ello. Este hombre es de los que quiere tener tiempo para pensar, Observa ahora la gran velocidad con la que se vive. Él no era consciente cuando él trabajaba, pero ve a los demás que van siempre corriendo a todos los sitios. Y son los que estáis jubilados aquí, los notáis en el supermercado. Yo siempre dejo pasar a 2 o 3 que van con una barra de pan, porque van la gente como con prisa, porque tienen que hacer otras cosas, y a ti, ¿qué más te da? 5 minutos más, que menos, vives de otra manera, y este hombre pues lo observa. Y él reclama tiempo para él. Los hijos intentan que no se aburra y le llenan de cosas, de recaos, hacer todos los recaos de la casa, recógeme esto, vete a buscar al niño, tal.
y la incitación a hacer actividades extraescolares. ¿Por qué no te apuntas a Tai Chi? ¿Por qué no te apuntas a inglés? ¿Por qué no vas a pintar? Y este hombre se queja, ¿no? Que me dejéis en paz, que yo no quiero nada de eso, que ya pensaré yo lo que quiero hacer. Y es el momento en el que mucha gente que se jubila, yo me imaginé un matrimonio, pues un matrimonio sin idealizarlo, pero un matrimonio bien, que fueron respetuosos, que se quisieron, que tenían un plan de vida juntos y que duró toda la vida. Y entonces es compensar el tiempo que no tuvieron, sobre todo para viajar. Hay una determinada capa de la sociedad en la que se valora mucho el conocer sitios, el viajar juntos por lo que supone de convivencia, de experiencia, de compartir esos momentos ricos, bonitos, de ver cosas, y se hacen muchos planes de querer viajar. Pero llega la segunda parte, que es el duelo porque viene la enfermedad y la muerte de la mujer, en este caso. Y eso marca una puerta que se traspasa y que no tiene marcha atrás. Es decir, este hombre, en la última etapa de la enfermedad de la mujer, piensa, es mejor tenerla así, es mejor que se acabe ya, y le da vueltas, piensa en los hijos también, pero está muy pendiente de este final. Y cuando queda viudo, pues aparece una espiral de tristeza, de nostalgia, de no querer participar de nada, que es lo normal cuando una persona tiene un trauma, sea del tipo que sea. Y si es la ausencia de la persona con la que has convivido 40, 50 años, pues razón de más. Y esta espiral, que a veces parece que se traga a las personas, que muchas veces no es, la gente que convive no es capaz de ver que no hay nada que hacer, que hay que dejar que pase, que por mucha compañía que tenga, por muchas fiestas que le quieras hacer, que vengas a comer con nosotros, la gente necesita vivirlo hacia adentro y madurarlo e ir aceptándolo poco a poco, porque lo normal es poco a poco ir saliendo del pozo. Esta es la cita la foto que puse en la cita que le nombró José Félix, que es las ganas de llorar, que a veces se reprimen, otras veces no, y llorar siempre es sano porque desahoga, cuándo, cómo y dónde, pues cada uno lo elige. Y aquí dice eso, es que a mí los días oscuros me parecen tristes. Digo, no es que te produzcan tristeza los días tristes, tú ya estás triste y el ver el día así te lo recuerda y por eso te da más ganas de estar triste. Esta es quizá la foto que más me gusta a mí de todo el libro, que es la cita precisamente de Ana María Matute. Hemos coincidido sin hablarlo, José Félix y yo. Y esta foto es la playa de Salinas, y estaba este señor ahí sentado. Supongo que se habrá sentado a la derecha por educación. No ocupo el banco entero y si alguien más se quiere sentar, le cedo mi sitio. No es normal, la gente ocupa y para mí todo. Y este hombre estuvo allí, yo lo observé desde atrás un buen rato y estaba tranquilo observando. Y hice la alegoría de que le dejó el hueco a la mujer, porque este hombre sigue pensando, no porque esté loco, sino que la presencia de su mujer es tan fuerte, porque ha sido tan fuerte en su vida, que sigue como hablando con ella, en sus pensamientos, sigue celebrando cuando tienen una fiesta, otra llega a casa y pone 2 copas de vino que se beben las dos, pero como si siguiese celebrándolo con su mujer, sino absolutamente consciente de que no está, o sea, es un hombre que está perfectamente cuerdo. Pasamos a una tercera parte, que es soltando amarras. Aquí aparece ese poco de color entre las hojas. Es cuando la persona empieza a salir del duelo, es decir, uno no está llorando toda la vida, le pase lo que le pase, aunque tenga un recuerdo de algo que le pesará para siempre. Por ejemplo, la muerte de un hijo es lo que jamás, por las experiencias que yo comenté con gente, más cuesta aprender a vivir a pesar de eso, pero al final o lo aceptas o te suicidas, es que no hay otra forma de vivir. Y normalmente la gente, pues con ayuda, a veces tiene que ser la persona la que intenta, poniendo mucho de su parte, participar en cosas que le van sacando del hoyo, y empieza la vida de color, que si tiene, en este caso, tiene nietos, tiene hijos, y se va metiendo en otros pensamientos, y se va metiendo ya en recuerdos que no le hacen sufrir, sino que son recuerdos que le ayudan a vivir la vida que vivió y hablar de una manera tranquila, contando cosas de que se ríe. En esta época de la vida observa también, recuerda amigos que no tuvieron pareja, amigos solteros que nunca se casaron, han tenido otra vida distinta, y valora pues, esa gente en la pandemia, por ejemplo. Aquí hago alusión a la pandemia porque tenía amigos solteros que estaban solos, y eran los que llamaban para ver cómo estábamos los demás. Era precisamente, dices tú, bueno, este que está solo, yo ya estaba acostumbrado, entonces estar mes y medio pues no le suponía tanto esfuerzo. Entonces ahí hay un grupo de personas mayores que
están solas, pero igual no sufren la soledad de la misma manera, porque no hay receta para todo el mundo. Cada uno tiene una vida distinta y la vive como puede. Esta foto hace alusión a una frase que decía un tío mío, un tío Rodrigo, que cuando se hablaba de matrimonios él cortaba enseguida los cotilleos de parejas, de si se separaron, si no se separaron, si tal, porque él decía que para saber lo que pasa en las casas habría que abrir los tejados y mirar desde arriba. Y aquí este hombre pues, reconoce que aquellas cosas que en su día fueron tan escandalosas, unas separaciones de estas que entre amigos duelen mucho porque te pones de parte de uno, de otro, y todo eso con los años se relativiza y la vida, pues cada uno lo vivió como pudo, juzgamos mucho más de lo que debemos porque no sabemos, porque siempre hay dos historias que contar, y cuando uno es mayor, pues todo eso no es que pierda importancia, pero la vida de los otros sí que pierde importancia. Con tener la tuya presente ya tienes bastante. Aquí hace alusión a las mujeres mayores, y esta es la playa de Gijón, y hace alusión a las mujeres que son capaces, cuando se quedan solas, de tener una vida más feliz o más ocupada o menos hacia adentro. Son las mujeres que son capaces de reunirse más, de juntarse para ir al cine, a una excursión, a una gimnasia o ir a cenar, y no necesitan esa pareja inmediatamente después de haber perdido a otra. Y hay veces que lo que se ha querido dos personas solo lo saben ellas, entonces hay gente que se queda viuda y no es el mismo trauma que otras personas. Todo depende de lo que se haya vivido juntos, y también el grado de dependencia que tengan uno de otro. O sea, que te echen de menos porque no saben poner la lavadora o no saben ponerse la cena es muy triste, pero hay gente que lo que echa de menos en la viudedad es una persona que les organice la vida y la casa. Entonces, mira, mejor que nos hace. Estos libros hacen pensar sobre la tecnología. La gente que ahora tiene, yo tengo 60, pues a partir de 65, 70, a mí ya algunas cosas también me costaron, pero de ahí en adelante, los 80 y tantos años, aceptar la tecnología como forma de vida y que todo lo que pasa por tu vida tiene que estar dentro de las máquinas, de los móviles, de las aplicaciones, de los cajeros automáticos, ha sido un aprendizaje para algunos casi imposible y muy duro. Y este hombre se queja porque cuando vas al banco te dicen no se hacen ingresos tiene que ir al cajero. Y mira, es que no puede ir al cajero, no se ha ingresado. No se preocupe, voy yo con usted hoy, que es muy fácil. O de una persona mayor que está en plenas facultades, que es un hombre inteligente y que se sabe capaz de muchas cosas, le dicen, no sabes hacer esto, pero es muy fácil, lo estás llamando idiota. Es muy fácil, pero... Y eso hay gente que le duele mucho. Y vas allí, no puedo meter el dinero aquí porque no sé cuál es el número, y el móvil se me mueve porque tengo un poco de Parkinson y la luz me refleja, y tengo a 4 detrás que están protestando porque tardo mucho. Y todo eso que son tonterías para la gente joven, a la gente mayor le hace estar de mal humor. Este hombre se queja de que él no era tan gruñón, es que no le queda más remedio porque no entiende nada. Y esta foto hacía alusión a la que hablaba José Félix de las preocupaciones. Cuando las preocupaciones ya no las llevas en una mochila, que decimos muchas veces, todo lo que llevas en la mochila, cuando ya piensas en el carrito, eso es porque tienes mucho encima. Y cada vez menos, cuando llega un momento que ya te importan menos las cosas, te importa menos comprar cosas, y la vida va pasando con otras cosas en la cabeza. Y esta parte es la que habla del infantilismo con el que se trata a la gente mayor. Ser mayor y estar un poco sordo y caminar despacio no significa que seas tonto. Y no te tienen que decir en diminutivos estúpidos del walkie-talkie de los niños, que es el de hablarles con una voz más aguda, repitiéndole las cosas con diminutivos absurdos. Y se ve muchísimo, por ejemplo, en los hospitales. Las enfermeras, sobre todo, y los auxiliares tratan a los enfermos mayores, pero para empezar los tratan a mi tío Manolo, que era un señor de 90 años cuando se operó la última vez, Manolete. Pero qué forma de hablar a alguien con esa falta de Manolete, y le pongo un libro como si fuera un amigo de él. Me llamo Manuel, y ya me ven Manuel, no voy a usted y tal, pero un mínimo. Y es porque creen que están tratando con niños pequeños, porque cuando una persona es verdad que se lleva un poco la cabeza, a veces se convierte un poco infantil en el sentido de que pierde inhibición, y la pérdida de inhibición a veces causa una sonrisa en la gente, pero de eso a poder ser un niño pequeño hay un... Y este hombre se queja mucho de que eso socialmente está admitido y no es justo para él. Y esto parece ya el problema, el pensamiento trascendental. En la vida, yo creo que casi todo el mundo se plantea alguna vez que hay arriba, o sea, nos vamos a morir todos, lo sabemos desde los 9 años, unos han profundizado más en ello, otros no, unos han tenido una vida espiritual de creencias, de participación
en la religión, en la iglesia, otros no, pero vamos, que cuando te vas a morir algo pensarás, porque es duro pensar que desapareces y que no hay nada más. Todo el mundo tiene sus pensamientos. Este hombre yo no lo puse ni como católico, ni como ateo, ni... simplemente hace algunas alusiones al cielo, al más allá, y lo deja también muy abierto sobre qué es lo que pasará. Él sí cree que se va a reunir con su mujer, o sea que la idea esa del cielo bueno que nos reunirá de alguna manera, en otra forma, de otra materia, como sea, pues a este hombre le da cierta esperanza. Pero no le apetece irse, ¿eh? O sea, eso de decir que Dios me lleve ya por 90 años y que todavía no, que tengo mucho que hacer aquí. Y luego la última parte, si las otras dos anteriores iban hacia la gente que está alrededor, y habla mucho de los nietos, de la gente que tiene, los amigos, en esta última el hombre vuelve sobre sí mismo, porque ya, yo me lo imagino ya con 90 años, con muchos años, y es el momento de pensar que lo que te queda, cómo lo gestionas, y es un momento que normalmente la gente está más callada, y yo creo que mucha gente no se le está yendo la cabeza por estar, no, ¿qué tal tu padre? No, está muy callado, yo creo que mucha gente lo que está preguntando, está pensando en lo que fue su vida, está analizando. Es muy duro ver que se van todos los amigos, los hermanos, los cuñados, que al final a tu funeral van tus hijos y 2 sobrinos, porque no hay amigos tuyos que se han ido todos. Y eso, bueno, eso es una estatua, no sé si se aprecia, pero coincidió que estaba el camión este de la funeraria, la furgoneta de la funeraria, y encajó como que está observando a alguien que se ha ido. Este es un texto, no sé si lo leéis desde ahí, pero dice, no es mío, este texto lo cogí en internet y era anónimo. Objetivos en la vida: a los 3 años no hacerse pis en la cama, a los 10 tener amigos, a los 20 tener el carnet de conducir, a los 30 tener sexo, a los 40 ganar mucho dinero, a los 50 ganar mucho dinero, a los 60 tener sexo, a los 70 tener el carnet de conducir, a los 80 tener amigos y a los 90 no hacerse pis en la cama. Poco que añadir. Ya voy por lo de seguir teniendo amigos bien pasados los 80. No son muchos, pero ahí están. Si es ley de vida, llegaremos a los pañales sin gran trauma. Pero eso no os lo contaré, dadlo por seguro. A ver, a uno le queda todavía un poco de dignidad. Y esta es la imagen un poco parecida a la portada del hombre que camina solo, independientemente de que tenga mucha gente alrededor. También hace alusión a las reuniones familiares no, por estar, qué bien, estamos todos juntos, todos celebrando. Y a veces lo que necesita la gente mayor es estar tranquila, que vayan uno a uno a visitarlo, pero que no vayan 15 a hacer ruido a casa y las ganas de qué bien que vienen, qué bien que se van. Cuando uno tiene en la cabeza eso, habría que plantearse lo de las visitas, ¿no? No, del verano, tengo 17 a comer todos los días. Pero en el fondo no quieren tener a 17 la gente mayor. Ay, se lo pasa muy bien mi madre, se puede con todo. Mentira. Porque eso lo oyes en Salinas, que la gente pasea mucho. Yo vivo en un pueblo en la costa, que pasea mucho. Y eso cuando los hijos se van, navidades, en los fines de semana que mucha tal, y dicen, ay, qué tranquilidad, bien quedamos, volver a la rutina. Dicen, lo de volver a la rutina es quedarse solos y no tener nada. Aunque agradecen mucho las visitas de los hijos. Y luego, en esta última parte, yo analizo qué personajes salen en el libro. El primero de ellos es la mujer, la compañera de vida. En este caso, ya os digo, no tiene por qué ser un modelo de nada, pero le salió bien el matrimonio, yo pienso. Yo tengo muchos amigos, muchos tíos que han convivido con la misma persona sin estridencias. Cada uno habrá tenido lo que haya tenido en el matrimonio, pero sin haberse sentido, yo pienso, por lo que se ve desde fuera, humillaciones grandes ni engaños, ¿no? Una convivencia buena, y él es de los que se alegra de poder jubilarse para poder compartir tiempo con la mujer. A mí eso me parece muy bonito. Y aquí también hace referencia a algunas cosas que pueden pasar en el matrimonio sobre la comunicación. Y aquí quería expresar que a veces los problemas en los matrimonios no vienen tanto por grandes hazañas que haya hecho uno, perrerías, sino porque has dicho o has omitido algo que el otro pensó que podía ser, y eso crea un silencio. Bueno, algunos gritarán, en mi caso nosotros no gritamos, nos callamos. O sea, el silencio puede ser más duro todavía o peor incluso que las subidas de tono, ¿no? Y va viendo, pues eso, y si en ese momento hubiéramos hablado esto, tú no te habrías sentido así, tal, pero reconoce que cuando aparecen esas cosas hay algo que te une más, en este caso son los hijos. Aparece un problema, un hijo, y todos los demás problemas desaparecen. Es decir, vamos a por lo importante los 2 puntos y a partir de ahí se resuelve, como un ejemplo de comunicación. Luego están los hijos.
la etapa cuando son pequeños, la etapa más deliciosa, que quieren estar contigo, que les enseñas muchas cosas, que viajan y no se quejan, que estás siempre pensando cómo enseñarles, cómo que disfruten el sentido, acercarlos a la naturaleza, al deporte, a la lectura, a las cosas buenas. Esos hijos crecen, se independizan. Hay otra etapa que deja el matrimonio, pues eso, solos, como novios, puede ser muy bueno, regular, depende de cómo te lleves o como lo que quieras, pero esta independencia también es muy sana, saber que están bien, solo pides que estén bien y que no pase nada, o sea, que tengan su vida y tener muy claro que su vida es ya vida de adulto, que su familia ya no eres tú y tienes poco que decir ya de las decisiones que tomen. Hay gente muy entrometida en los matrimonios jóvenes y luego con repercusiones muy desagradables, porque tú no tienes que ir con tu hijo a comprar zapatos obligatoriamente, que tiene 30 años y pareja, que compre los zapatos que le dé la gana, y gente muy insistente, controladora, que tiene que opinar si gastan, si no gastan, si compran, si no compran. Dejarlos, que ya tienen otra familia. Este hombre analiza la educación que dan sus hijos a sus nietos, en una de estas fotografías. ¿Por qué? Porque considera que la educación que están dando ahora muchos padres a los hijos es muy diferente a la que él dio a los hijos, con una superprotección tremenda y con un control de no dejarles ser ellos a pesar de ya no vivir en casa. Y aquí dice que, pone el ejemplo, que este es real también de una conocida mía, con 25 años, que tomes el zumo de naranja para desayunar, que tiene muchas vitaminas, que no quiero tomar el zumo de naranja, que me dejes en paz, que tienes que tomar el zumo, y todos los días con la matraca del zumo de naranja. Pues no, ese tipo de cosas, pues este hombre dice, dejarles en paz, que tienen que aprender confundiéndose, tienen que aprender de la vida de otra manera. No vas a estar siempre para ellos, tú te vas a morir. Tienen que aprender, con 50 años tienen que ser absolutamente autónomos, perdón. Y el pájaro que da de comer a las crías, quiere contar la historia de las abuelas que siguen siendo el centro de la familia, que muchas veces cuando mueren esa generación la familia se dispersa porque ya no hay ese punto de unión que es pasar la Navidad con las abuelas o el veraneo o lo que sea. Y aquí viene la queja que os decía de algunas abuelas que no desean cocinar, trabajar tanto, pero tampoco se atreven a decirlo porque hay un chantaje emocional. Si se van a tener que ocupar de mí porque voy a ser mayor y que no sé lo que me espera, ¿cómo no voy a ser yo buena con ellos, que vengan siempre que quieran, yo les hago todo, yo les preparo todo? Y ahí hay que cortar, porque yo creo que ahí hay una responsabilidad que está por encima de eso. Tú te vas a ocupar de tus padres, sobre todo porque los quieres, y luego porque es una responsabilidad tuya como hijo. Ellos te han educado, te han dado todo, te toca. Pero eso no significa que tengas que aprovecharte de esa generosidad hasta última hora, porque la gente necesita también descansar. Esta es la foto principal. A los hijos también aparece la enfermedad de los hijos. Cuando un hijo enferma, la preocupación de los padres, da igual que tengan 3 meses, 7 años, 15 o 58. Te cambiarías por esa persona joven que está enferma, ojalá vaya todo bien, ojalá pase me cambiaría siempre por el hijo que está enferma, pero esas situaciones llegan. Y hay que pasarlo, y eso en el libro del cáncer había un capítulo que era Pobre papá, y es ¿cómo le digo yo a mi padre que voy a tener un cáncer, o sea que estoy teniendo un cáncer, que me tienen que operar y tal? Solo pensar en esa preocupación que le causas, esa persona ojalá no tuviera que decírselo, pero la vida muchas veces llega. Y estos niños que se dan la mano, el protagonista dice, cuando eran pequeños, yo daba la mano a uno de mis hijos y siempre decía, apriétame más fuerte, como quería estar seguro de que no le ibas a soltar, que no iba a pasar nada. Y cuando pasan los años, muchos años, es el hijo al que te da la mano, el brazo a ti, para que no te caigas, para acompañarte, para que te sientas bien. Se van cambiando esos roles hacia el final. Y aquí aparecen los nietos, que es una figura entrañable para los que tienen la suerte de tenerlos, porque significa compañía, significa pues, esa ternura de la infancia otra vez. Están contigo, pero no tienes la responsabilidad de los hijos, o sea, si se ponen malos, ahí te da, oye, que se ve que tiene fiebre, no es la preocupación esa de los hijos, pero tienen a veces más paciencia que los propios hijos, los nietos, a la hora de explicar las cosas de tecnología. Me deja abuela, ya te enseño yo a hacer esto, ya mi hijo con 3 años ya ponía el vídeo a la abuela porque no se aclaraba, deja que sé yo, y ya enchufaba el vídeo, y tienen más paciencia. Pero también hay muchos problemas que surgen de no comprender lo que está pasando en los tiempos de ahora. O sea, la vida va tan rápido y sobre todo aparecen
un mundo como tenemos ahora, en el mundo entero yo creo, y en España por supuesto, de una terrible confrontación de cuando ahora no se puede con una pandilla de amigos que están tomando un vino hablar de política, porque es que se llega a lo personal en 2 segundos, o sea, o eres de aquí o eres de allí y no hay manera de hablar, de analizar nada, y se dejó de hablar de política en Facebook, de política en los vinos, en las comidas familiares, por miedo al enfrentamiento. Y eso el abuelo lo nota, y sobre todo cuanto más jóvenes peor, cuanto más jóvenes son los chicos. Cuando se está ya en el final de todo, este hombre dice, qué pena no vivir más a mis nietos, o sea, no me da tiempo a saber qué va a ser de ellos, y tuvo la suerte de tener nietos de 20 y tantos años, se supone, otros no llegan por supuesto ahí, pero es una pena porque es gente a la que quieres mucho y el destino, la vida está que no tienes que participar más, que no te dan tiempo. Luego están los amigos. Aquí los amigos es duro a veces con los amigos. ¿Por qué? Porque lo terrible es cuando uno enferma. Cuando uno enferma, los amigos muchas veces desaparecen. Y hay eso de, es que si voy a ver a tu madre me pongo yo triste. Te la porra, o sea, ¿cómo que te pones tú triste? Pero tú no eras su amigo. Hombre, claro que yo también me pongo triste, pero si veo a mi madre enferma y estas horas. Pero hay que superar eso porque el que sufre es el que está enfermo, sobre todo. Y muchas parejas con el marido o la mujer enfermas están muy solos, porque nadie les da una tarde libre, porque nadie, no pueden hablar a veces con nadie. Y eso, bueno, pues habría que tenerlo. Este es el amigo que tiene eso, una enfermedad, una demencia o lo que sea, el seguir estando a pesar de que no estás, pero es la persona a la que quisiste. Esta es la famosa Luisa. Se pueden tener amigos, aunque no tengas ningún afán de volver a casarte, o sí, cada uno, yo ahí no dije nada, cada uno que quiera. Y llega un momento, este aquí es mi abuela, quizás la conoce, mi abuela y sus hermanos vuelven cuando llegas a una edad, los recuerdos infantiles, tienes 90 años y te acuerdas de tus padres, de cosas de cuando eras pequeña, hasta recuerdas olores que vienen a la cabeza o porque los hueles otra vez, y piensas en lo que fue tu vida, tus padres. La madre es una figura que aparece muchas veces en la última fase de la ancianidad, por no sé lo que refleja de protección, de ternura, de haber estado allí contigo. Este cuadro es de Milla Constancia, que es una gran pintora, a la que le dedico en el libro unas líneas, que en este libro de la maternidad que nos regaló en una ocasión, me parece, están todos allí, están con el pequeño, pero los otros alrededor y protegiéndolos, ¿no? Y es una época, y lo último, del balance, es decir, en mi vida ha habido personas, ha habido cosas buenas, ha habido cosas malas. Este hombre intenta ver si hubo más bueno, intenta que sean más buenas que malas, y empieza, ¿habré hecho daño, no habré hecho daño? La idea siempre de marcharte con el perdón de los que se lo tendrías que haber pedido y sin haber hecho daño a nadie. Hay gente que a última hora, y eso me tocó personalmente, el querer llamar a alguien para pedir perdón, ¿no? Para que la cosa, no marcharme sin pedir perdón. Y hay gente que se niega, o sea, yo no quiero saber nada de esa persona. No puedes decir, si una persona que se va a ir, que se vaya tranquilo, ¿no? Aunque sea a última hora, bueno, pues las cosas siempre pasan, con los años de una distancia, hay que ser generoso también. Y esta es la pareja, una pareja en un parque de Oviedo, Lugones, y él siempre tiene la cosa de, yo me voy a ir, pero voy a estar con ella. O sea, mi vida ha sido ella es la que me ha dado los hijos, ella es con la que viví, ojalá vuelva a encontrarla. Y en estos ecos de la línea finita, pues ya han hablado de ellos Rosario y José Félix, hacía alusión él a ella, y Rosario hacía alusión a esta foto, cuando le pedí que me dijese alguna que le gustase, pues si quieres comentar 2 segundos la foto, Rosario. Lo había escrito, pero esto, como me pasaba de páginas, lo he quitado. Porque es una fotografía que es cuando uno llega a puerto. Y la vida, hay personas que llegan a puerto que llegan a puerto muy pronto, ¿verdad? Y tengo una hermana que siempre está perdonar, porque... Bueno, pues eso, que hay personas que llegan a puerto muy pronto, muy jóvenes, porque nunca sabemos lo que nos va a deparar la vida.
las enfermedades que aparecen, etc. Pero lo importante es llegar a puerto. Hay una idea también que me gusta mucho, que la has nombrado y que no es mía, es de Rojas Marcos, el psiquiatra de Nueva York, ¿verdad? Que en uno de los consejos que dice para envejecer bien, dice que es muy importante perdonar. Perdonarse uno a sí mismo. Pues a lo largo de la vida hace unas cosas uno bien, otras mal, regular, y también perdonar a los demás. Y yo creo que lo apuntabas, y en esta fotografía a mí esa idea me gusta mucho del perdón como para envejecer bien, porque a veces somos muy duros y muy duras con nosotros mismas o con las personas, y siempre hay que perdonar y llegar a puerto, navegar, y unos llegamos, pues llegaremos con, ojalá que lleguemos con 80, con 90, con 100, ¿verdad? Pero otros llegan muy pronto. Pero bueno, las personas se van, pero están en nuestro corazón y allí viven. Y nada, yo esta fotografía, esto para mí fue la última, preciosa, ¿verdad? Y por eso la elegí. Muchas gracias. Y con esto, finito. Bueno, muchas gracias. Ha sido una presentación preciosa con tres expresiones singulares pero complementarias que dan buena cuenta del contenido del libro, y si les parece pues casi lo podríamos complementar con alguna pregunta, algún comentario que alguien quiera formular, y por supuesto finalmente pues les espera la autora para firmar los libros. Adelante, señora. Marta, muchísimas gracias por el libro, me parece muy interesante. Pero te dedicas a hacer una vejez bonita. Coges una familia tradicional, una familia de un matrimonio que se quiere, unos hijos, unos nietos. El otro día vi un reportaje que me hizo bastante daño. Gente que roba o no está sola. El problema es la soledad. O sea, porque la familia que tú representas en el libro, que es muy bonito y precioso, es una familia que está acompañada. El protagonista está pensando en la vejez, está pensando en lo que deja, lo que va a conseguir. Precioso, perfecto. Pero la soledad es el gran problema de la gente mayor. El gran problema, y que yo creo que esta sociedad abandona a sus viejos, abandona a su gente. Y yo cuando vi ese reportaje, que la gente robaba, porque quería ir a la cárcel para no estar solo. O sea, me puso los pelos de punta, porque efectivamente tú tratas, repito, un tema precioso, una continuidad, pero la mayoría de la gente está sola. La gente está sola en las residencias y no tiene hijos o no van a visitarlo, o está sola en casa, que tiene que llamar a un teléfono para hablar con alguien. Entonces, esa parte de la sociedad no la estamos tocando. Es que esto no es un manual de la vejez, o sea, esto es una novela en la que el protagonista decide que esa familia. Me decía también un amigo, ¿y por qué no pusiste una mujer? Y digo, bueno, porque esto es una novelada, vamos a llamarlo novela, que no lo sea exactamente, y eliges una historia que contar. Puedes ponerte en otras historias mucho más truculentas para motivar y para concienciar, pero el objetivo de este libro no es tanto concienciar de lo que está pasando en la sociedad, en una parte de la sociedad, tampoco es todo el mundo, sino que gente que normalmente pues, va envejeciendo también tiene sus problemas, sus pensamientos, sus recuerdos. No pretende abarcar todas las fases de todas las historias de amor, ni todas las historias familiares que hay, ni muchísimo menos. Podríamos hacer una colección de libros poniendo en cada uno una historia distinta, que también sería... Pero yo no quería reflejar una cosa que crujiese a la gente y le hiciese principalmente sufrir, sino al revés. Pero es un libro que lo que intenta es aceptar, como el otro libro del cáncer, no es que acabe bien y acabe mal, no sabes cómo acaba, pero este tampoco deja reflejo de... Hay muchas más historias, y lo que os he contado son 100 historias y aquí han aparecido 20. Pero hay, por ejemplo, cuando unos padres tienen unos hijos, los educan a todos igual, y los sale mal. Se mal en el sentido de que es un rebelde, que va por mal camino, que los padres lo están viendo, que se está yendo, que a veces acaba mal, acaba en periodos en cosas de drogadicción,
adicciones, incluso el suicidio, que está muy presente, y él deja un refilón, no sé si aparece, no lo quise poner aquí tampoco, no le elegí unas diapositivas, pero eso es durísimo para cualquier padre, y no necesariamente tiene que ser ni de una clase social ni de otra, sino que son situaciones que se viven y se sufren mucho. Están los hermanos, cuando los hermanos, tú estás bien y el otro es el que empieza a estar mal, o sea, que no refleja todo porque es imposible, o sea, yo tendría que tener 500 páginas para buscar todas las situaciones. Quizá a la mayor parte de la gente del público al que va destinado es el público con el que yo más me muevo, o sea, la historia de mi familia, pues en general han sido mis tíos, mis familias bien, o sea, en el sentido, para no a este señor, porque no se puede decir que una familia es igual que otro. Igual hay gente que sufrió mucho más de lo que creemos, porque es que no se puede conocer, pero es un ejemplo de vida, es un ejemplo, y a partir de ahí, pero efectivamente el estar con no significa estar tampoco acompañado, o sea, hay gente que tiene mucha familia y se encuentra muy sola, y lo que es verdad es que cada vez hay más gente que vive sola. Y lo de elegir ir a una residencia, por ejemplo, que este señor al final de su vida quiere ir a una residencia, no quiere mujeres por casa, quiere independencia, estar en una habitación, que le hagan todo y que le dejen en paz. Y eso, por ejemplo, para algunas familias les cruje muchísimo. ¿Cómo va a ir tu madre a una residencia? Hay gente que lo escoge porque quiere estar acompañado y dentro de eso tener su propia independencia. O sea, pero es cierto que hay situaciones mucho más dramáticas de las que podría reflejar esta primera charla que os dije. Si lo leéis ya me contaréis después si acertaste mucho o poco o estás de acuerdo con lo que yo pongo. Bueno, muchas gracias. Una pregunta que le quiero hacer, señora, a usted misma. ¿En qué sociedad era esto que usted ha contado, el robo? Bueno, era Japón. Sí, en Japón, porque lo había escuchado de Japón. No me extrañaría que terminemos nosotros así. Sí. Yo creo que, no sé, a lo mejor mi situación no es una situación maravillosa de pareja, de familia y tal. Estoy feliz, tengo nietos, etc. Pero sí es verdad que sí contemplo que hay muchísima gente sola, que hay mucha gente en las residencias que está sola, que tengo gente, amigos, voluntarios, simplemente para hablar con ellos, simplemente para darles conversación una tarde. Quiere decir que, bueno, pues que no se valora ahora mismo ni se respeta a la vejez. Yo creo que es un problema que tenemos en esta sociedad. Paloma, querías decir algo. Solo abundar en esto un poco. Sí. Ya sabéis que he estado en Japón últimamente bastante tiempo y a mí me afectó mucho ver las personas mayores trabajando, pero digo mayores, yo calculo que cerca de 90 años, y yo preguntaba, ¿y cómo trabajan estas personas? ¿Les gusta? ¿Quieren? Eso es que lo veías inhumano. En la Expo de Osaka estaban allí colaborando, pero les veías agotados, y ahora en televisión, por eso sí, están diciendo que sucede continuamente que roban para ir a la cárcel y así no estar solos en sus casas, y lo dicen en las noticias. Eso nos da mucho que pensar en torno a todo este tema de la soledad. Afortunadamente yo veo que aquí los planes que hay del ayuntamiento, de cursos, de tal, yo escucho a muchas señoras que dicen, es que yo voy a Tai Chi, luego voy a pintura, luego no sé, y tienen sus amistades y se relacionan y entran y salen, pero claro, eso en ciertos entornos, no en todos, y es algo que hay que llamar mucho la atención en este aspecto. Otra cosa, a colación de lo que ha dicho Chayo, del viaje y llegar a puerto. El poema de Cavafis a mí me parece precioso, el de Ítaca, porque es mucho eso, y me lo ha hecho evocar, y muchas cosas que habéis dicho, pero ya me callo. No, muchas gracias. Si me lo permitís, y sin desviarnos del libro, es verdad que según algunos estudios sociológicos estamos avanzando, quizá lo veamos más en las grandes ciudades, hacia sociedades en gran medida masificadas, anónimas, donde se impone esta soledad tremenda, indeseada y muy dolorosa, hasta el punto de que no pocos ancianos, en Madrid incluso, pues viven solos en contra de su voluntad y mueren solos, desatendidos. Pero por otra parte, no quisiera dejar de mencionar que en filosofía, yo creo que con muy buen criterio, nos recuerdan que existen dos conceptos
que debemos tener presentes. Por un lado, la soledad, en ese sentido, si se quiere, algo indeseado, que a veces es dramático y aún trágico, y también la solitud como una experiencia que puede ser realmente acrecentadora, una soledad deseada, buscada, y que nos permite realizarnos, porque, como muy bien decía Marta, no garantiza el acompañamiento el hecho de estar rodeado de muchas personas. A veces uno se siente profundamente incomprendido, lo que desea es incluso morirse, hasta a veces es maltratado por algunos mayores, etc., ¿no? Yo creo que esos conceptos un poco que recibimos de la filosofía, la soledad y la solitud, como una experiencia incluso acrecentadora, hemos de tenerlas en cuenta y hasta donde sea posible estimular la solitud. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más quiere, por favor, comentar algo. Hemos de recordar también que tenemos que firmar libros, ¿no, Marta? Que se firman libros, el que quiera lo puede adquirir al fondo, que hay una mesita, y bueno, pues es un verdadero lujo el que tengamos aquí a la autora, a Marta García de Castro. Yo, por mi parte, quiero agradecerle sinceramente esta reunión que hemos tenido, que nos hemos sentido todos muy acompañados, y agradecer muy sinceramente todas las intervenciones. A mí personalmente me han encantado la sensibilidad de Chayo, de José Celis, cada uno con su estilo, pero muy complementarios. Por supuesto, la autora, que es una maravilla. Eres muy creativa, Marta, muy creativa, no solo por lo que escribes, sino también... Con 45 años dejé de trabajar, entonces tienes hijos todavía tal, pero una vez que ya vuelan y tal, pues hay que ocupar el tiempo. Y muy bien ocupado. Sí. Hay veces que no eres de estar continuamente de cafeterías y de amigas a todas horas y tal, entonces, bueno, a mí lo de escribir, cuando decía Chayo que es por casualidad, que ha sido casi por casualidad, pero entretiene mucho. Y luego estas batallas editoriales son batallas, porque hay veces que son disgustos y nada lo hacen como tú quieres, y las cosas no tienes detrás una editorial fuerte que te apoye, ni muchísimo menos. Pero luego el resultado, cuando ves que llega el libro y quedó así, pues eso que les dejo a mis hijos, es un legado de mis pensamientos, lo que ha pasado por mí, algo, y mis fotografías puestas ahí bonitas, pues ya está. Y eso es de lo que se trata. Pero yo sí que creo que hay que buscar cosas, hay que educarse durante la vida para tener ocio adecuado en la vejez. Es decir, mucha gente está muy a gusto con su marido, con su mujer en casa, olvidan a la gente, a los amigos, a todo, y luego al quedar viudas no tienen ya esos contactos, perdieron la costumbre de salir, de tomar algo, y por otra parte, si no hay afición, aunque siempre hay el fútbol con los amigos, hay que tener motivos para salir de casa y para compartir, y eso no aparece de repente porque te quedes viudo, tienes que haberlo trabajado un poco antes. O sea, no todo el mundo lee mucho y no todo el mundo ve películas estupendas, pero se pueden hacer muchas cosas y yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Quería decir al hilo de lo que has dicho, de los libros. A mí hay una idea que me gusta mucho de James Russell, que dice: los libros son las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra. Y este libro, sin duda, nos lleva a esta idea, nos lleva a transportarnos a un mundo de la vejez, que la vejez es muy los mayores somos muy heterogéneos, muchísimo, pero siempre, yo se lo digo a mis alumnos, y bueno, y mis alumnos esperan, y mis alumnas, el jueves en mi clase, que es una dicha compartir que vengan. Y es un veinteañeros, no sé qué van a esos veinteañeros, van a estar felices. Y yo creo que, lo has dicho, Marta, yo creo que uno de los retos importantes es siempre conservar los vínculos. Las relaciones nos ayudan a envejecer bien. El participar, tengo aquí una amiga muy querida, Marisol, que participa en un coro, que le gusta cantar, pues es extraordinario. Venir al centro asturiano, a una parroquia, a un NG. Aquí está, no sé cómo es el que dirige, este señor de ¿qué? Entre culturas. Participar en todo, sin duda alguna, o participar de un grupo de gaitas, de aprender, y siempre tenemos que seguir aprendiendo, siempre. Pero de las gaitas hay que preguntárselo a la pareja, antes de apuntarse.